El tema del día, la preocupación que tienen los médicos por todo lo que ocurre en los últimos días y en las últimas semanas acá en Cúcuta. Y se plantea que la solución a la pandemia solo está en el autocuidado. Nuestro invitado, Manuel Eduardo Moros, él es médico de la Universidad Nacional de Colombia, especialista en cirugía general y endoscopia. Es el director de la clínica gastroquirúrgica acá en Cúcuta y es miembro de la Junta Directiva de la Sociedad Colombiana de Cirugía. Muy buenas noches, doctor Manuel Moros. Bienvenido a Cero Coronavirus, el programa de la revista contraluzcucuta.co. Muchas gracias, Rafael. Buenas noches a todos. Buenas noches a la audiencia. Gracias por la invitación. Presto acá para poder compartir con ustedes esta preocupación que tenemos todos. Yo creo que es una preocupación global de toda la humanidad, pero que en este momento, dado el pico exagerado que está teniendo la pandemia en nuestra ciudad, pues genera una preocupación local mucho mayor. Doctor Manuel Moros, ¿ustedes tienen cifras para que en la que ustedes se fundamentan en esta preocupación que tienen? Pues sí, ustedes saben que la pandemia ha tenido un comportamiento a nivel de estos 278 días que llevamos de pandemia en Colombia, un comportamiento que ha sido impredecible. Al principio de la pandemia, pues se propuso por los diferentes epidemiólogos que íbamos a tener unos picos a nivel de alrededor de mayo, que después se dijo que el pico iba a ser en junio o en agosto. El doctor Álvarez, asesor de la presidencia, exponía que el comportamiento iban a ser picos aislados y periodos de valles. Así es que hemos estado todo el año esperando una forma con cierta incertidumbre cómo es el comportamiento de la epidemia, y lo que estamos viendo ahora es que sí, realmente pues se han tenido unos picos, el que tuvimos en agosto y el que estamos teniendo ahora, que es que en este momento para esta ciudad, para el norte de Santander, tenemos ya más de 30, casi 32.000 casos y alrededor de 1.500 personas fallecidas. Eso quiere decir que son 1.500 familias norte santandereanas que se han visto afectadas por por el coronavirus de una forma fatal al interior. Pues esto, Luis Jesús, es lo que tiene preocupados en este momento al cuerpo médico acá en Cúcuta. Pero siempre se ha dicho, por favor, cuídense, por favor, no salgan, por favor, hagan esto, por favor, hagan aquello. Y nada que la gente quiere aprender, Luis Jesús. Sí, Rafael, como lo dice el doctor Moros, se crearon algunas expectativas, ¿no? De que íbamos a llegar al pico más alto o aplanar la subida para poder tener después un descenso. Y comentábamos en alguna vez que el descenso era más peligroso con el doctor Pavón porque la gente se desbordaba y no se cuidaba en esos momentos, pero no hemos podido llegar a ese pico cumbre para poder decir, bueno, vamos a empezar a descender por toda la irresponsabilidad que se ha tenido en la ciudad y algunas políticas de gobierno. Y precisamente, doctor Moros, la comunidad médica y hospitalaria ha tenido un verdadero respaldo, reconocimiento del gobierno nacional, departamental y lógico municipal. Pues existe, o sea, por parte del Ministerio de Salud, pues se han, digamos que las medidas que ha implementado el gobierno nacional y que las ha transmitido a los entes territoriales, su estructura fundamental, pues le han dado las herramientas a las instituciones de salud, a las EPS, le han tirado los dineros y a los entes territoriales les han dado las directrices para afrontar la pandemia. Yo creo que desde el contexto general del ministerio y
y el gobierno central, pues las directrices se han hecho en la medida en que las recomendaciones epidemiológicas que se generaron por los asesores epidemiológicos permitieron entonces, pues, en un principio, mitigar la evolución de la pandemia, y eso permitió que los médicos y las instituciones y los demás entidades que tienen que afrontar esta crisis pudiéramos prepararnos de una forma más efectiva para controlar la influencia o la afluencia de enfermos a las instituciones. Nos permitió prepararnos en aportar camas de cuidado intensivo, en tener un poco más de medicamentos, inicialmente en que los equipos de protección personal llegaran a las diferentes instituciones. Todo eso, pues, eso lo hemos visto de que esos aspectos se han podido llegar tangiblemente a las instituciones. Se convirtió la enfermedad en una enfermedad profesional, y eso, pues, desde el punto de vista de riesgos laborales, pues ha dado algunas ventajas a que el trabajador de la salud tenga una protección específica por las ARLs, y de esta forma uno tenga a quién recurrir. Eso desde lo que tiene que ver desde el punto de vista de las directrices del ministerio y del gobierno. En el camino se van suscitando inconvenientes y se van suscitando irregularidades, que es lo que se ha visto en muchas instituciones, y es eh, lo que se ha presentado, y entonces existen focos aislados de inconformidad por parte del sector. Entonces, en la medida que la pandemia ha ido aumentando, que el número de enfermos ha ido aumentando, y que esto ha comprometido al sector salud en lo que se hace referencia al contagio de los mismos médicos y a la disminución del recurso humano, porque en la medida que los médicos y el recurso humano en salud se ha venido enfermando y se ha venido contagiando, pues se ha venido afectando la disponibilidad del personal de salud, y esto ha venido afectando también desde el punto de vista emocional, desde el punto de vista de su capacidad de respuesta, de su capacidad laboral a la base trabajadora que está en la primera línea que somos los médicos, las enfermeras, los odontólogos, los bacteriólogos, los enfermeros, los auxiliares, los camilleros, todo esto. Pues, Omar Romero, esa es también una preocupación que la comunidad no ha tenido en cuenta, porque piensan que está todo tranquilo y van sin el elemento mínimo, el elemento base para cuidarse, que es el tapabocas, pero no piensan en el personal médico y en todos los que ha enumerado el doctor Manuel Moros. Sí, nuevamente, doctor, buenas noches, Rafa. Sí, la situación no deja de ser compleja y siempre lo hemos tocado acá en el programa, y la autorresponsabilidad siempre ha sido uno de los factores que dependen de uno, y eso parece no verse. Hoy, casualmente, aquí en el sector de los patios donde vivo, varias personas sin tapabocas y decían algo así, pero ¿para qué? Si de todas maneras me voy a morir. Sí, entonces parece que no es el hecho de que se vaya a morir, porque todos algún día vamos a tener que dejar este mundo, pero lo toman tan campante, le toman como con tanta frescura, que da la intención de que no les interesan ni sus familiares, ni vecinos, ni amigos, nada. Entonces, la pregunta para el doctor es, de muchas de las personas que ya han sufrido de esta pandemia, de esta enfermedad, si muchos han regresado después de haberse recuperado, y qué otro tipo de pedagogía a través de los entes hospitalarios, y aparte de lo que
puede decirle a la Secretaría Departamental y Municipal de Salud, han podido hacer para que verdaderamente la gente tome un poquitico de conciencia de que la vida vale más que de pronto perderla porque simplemente la negligencia no los deja realmente hacer las cosas como deben ser? Pues mire, pues este ha sido un año de aprendizaje al respecto de la conducta y del comportamiento del ser humano. Como usted bien sabe y lo acaba de decir, pues las personas, las personas tienen un punto de vista diferente con respecto a lo que piensan, sienten y esperan de la vida. Y eso es lo que hemos visto a lo largo de la pandemia. Ustedes han visto movimientos en Europa en contra de la restricción, en contra del uso de los tapabocas, en contra de la cuarentena, en contra del aislamiento. Y eso hace parte a la misma esencia del ser humano y de su concepto de vida y demás. Fíjense ustedes cómo las personas de la tercera edad implementaron una acción de tutela para que lo sacaran de su confinamiento, la cual ganaron por ahí por el mes de agosto, julio, agosto, y eso les permitió a ellos salir del confinamiento porque estaban es decir, aburridos, extremadamente impactados en sus emociones por no lograr salir. Entonces, las medidas que se han tomado por los diferentes gobiernos, no solo el nuestro, las medidas coercitivas, obligando a la gente a entrar y sacando las fuerzas militares a las calles, tampoco ha sido la solución absoluta. Las medidas en las cuales se invita a la sociedad a tener un comportamiento de más cordura, cuando ya aprendimos que el uso del tapabocas era esencial, que el uso del lavado de manos y el distanciamiento social eran las claves fundamentales del control de la epidemia, como lo logró implementar Corea al principio de la pandemia, eran los elementos fundamentales. Pues pensamos que esos son los, los a lo que el gobierno tiene que apuntarle, a, a poder lograr insistir en medidas en las cuales las personas entiendan que es el uso del tapabocas, el distanciamiento social, 2 metros, el, el lavado constante de manos, no realizar reuniones de más de 6, 8 personas, el evitar las aglomeraciones y en estas fiestas obviamente evitar el de partir en grupos grandes porque está absolutamente demostrado que las reuniones sociales, las reuniones familiares de grupos grandes, usted no puede tener control de una persona que usted no sabe cómo ha sido su comportamiento epidemiológico, por decir algo, su comportamiento o los contactos en los últimos días con demás personas de riesgo. Y eso es lo que está generando ese tipo de conductas en reuniones sociales, en reuniones familiares, en aglomeraciones, los que están disparando en este momento el pico de la pandemia y mucho más en nuestra ciudad. Cúcuta en este momento, la ciudad de Colombia que ocupa el 4º puesto en número de casos, pero si eso lo analizamos por la densidad poblacional, en este momento somos la primera ciudad del país con más número de casos, más número de fallecidos. Doctor Manuel Moros, nuestro compañero periodista Jaime Eliezer Calvache, desde Pasto, tiene la siguiente inquietud. El gobierno nacional ha tenido tanto detractores como defensores de sus medidas tomadas frente al COVID-19 y en ese sentido le quiero preguntar, doctor Moros, ¿cuál es su
visión sobre el tema como una autoridad médica. ¿Y qué le parece las medidas del gobierno y especialmente la última correspondiente a la etapa final de esta lucha que esperamos sea definitiva en contra el COVID, antes de la llegada de la primera vacuna? Las acciones de todos los gobiernos han sido muy controvertidas, no solo el del nuestro, las acciones de aquellos gobiernos que tomaron medidas de cuarentena inmediatas, o aquellos gobiernos fueron cuestionadas, las medidas de los gobiernos que permitieron que el virus y la pandemia se desarrollaran rápidamente, buscando tener una inmunidad de rebaño y de que así de esa forma lograr que la pandemia se controlara, también fueron controvertidas. Esta pandemia ha sido una pandemia que desafortunadamente ningún gobierno, ningún equipo epidemiológico ha tenido la respuesta precisa y la respuesta más acertada para el control. Decir si estuvimos equivocados en el confinamiento inicial y que eso retrasó la economía y produjo los descensos económicos que generó el confinamiento inicial, fue un error. Pues yo pienso que muy personalmente que eso nos permitió prepararnos para estas fases subsiguientes de la pandemia que estamos viviendo. Si la pandemia nos hubiera afectado con todo su rigor al principio, no conocíamos exactamente cómo manejar los enfermos, no teníamos los suficientes camas de unidades de cuidado intensivo disponibles, no teníamos la suficiente educación en el manejo de elementos de protección personal, no teníamos suficiente conocimiento de cómo manejar las medidas de prevención. Desafortunadamente, pues el comportamiento del virus, que también ha sido un comportamiento errático, porque se pensaba que los pacientes, una vez se contagiaban, iban a tener inmunidad, pues en este momento tampoco eso ha sido así. Entonces, las medidas que ha implementado pues el gobierno nacional no considero que han sido del todo equivocadas, nos han permitido prepararnos, nos han permitido que la pandemia no nos haya golpeado tan duro como en otros países donde se tuvieron procesos catastróficos de ver los pacientes fallecer en las calles, fallecer en las puertas de los hospitales. Eso afortunadamente en Colombia no nos ha tocado. Pero a eso muy probablemente estamos a puertas de llegar en esta ciudad norte de Santander, porque el comportamiento social y el comportamiento desbordado de las actividades de celebraciones decembrinas están generando, como decíamos anteriormente, un desbordamiento de la velocidad de contagio. Así es que las medidas que se tienen que implementar en estas fechas decembrinas, pensamos nosotros a nivel del equipo médico y de los grupos médicos, que tienen que ser mucho más restrictivas en controlar mucho más la diseminación del virus, generando unas acciones de aislamiento mucho más efectivas. Doctor Manuel Moros, la doctora Claudia Omaña, en un escrito que circuló por redes y también por WhatsApp, muestra preocupación porque la población a la que está atacando el virus no es únicamente, como se creía al comienzo, mayores de 60 años, sino que acá en Cúcuta
está entre 21 y 55 años, dice la doctora Omaña. ¿Esto se debe a todo este desborde, a toda esta indisciplina social? Pues lo que yo creo que las personas jóvenes lo que pensaban era que que ellos iban a ser afectados muy levemente por el virus. Las personas jóvenes pensaron que iban a pasar asintomáticas, un resfriado común, y que de esa forma no se iban a afectar, y eso los está llevando a no darle importancia a contagiarse. Lo que estamos viendo en esta ciudad es que la mayoría de las camas de cuidados intensivos y la mayoría de los pacientes fallecidos están en grupos de edad mucho menores que el resto del mundo y el resto del país. En este momento, el grupo principal en el resto del país de fallecidos está en el grupo de 60 a 70 años, pero en norte de Santander estamos viendo que esto es mucho menor. Las unidades de cuidado intensivo tienen muchachos de 4 años, de 28, 30, 33, 40, 45 años falleciendo casi todos los días. Entonces, obviamente que este grupo de edad, que son los que están más en las actividades sociales, que están más en las actividades sociales, que están más en la calle, pues son los que están viéndose más afectados, y la carga viral que reciben es supremamente alta, y eso impacta negativamente en la velocidad, en la aparición de la enfermedad. Entre más carga viral tengan, entre más contagio tengan, entre más exposición al virus tengan, pues más rápido se disemina la enfermedad, y por eso la gente está enfermando tan severamente. Pues Luis Jesús, pareciera que la población entre más joven, más desobediente, más irresponsable. Sí, lo acaba de confirmar el doctor Moros. Creen que tienen la idea de que el virus afectaba más a las personas mayores de 60, 70 años, y por ende pensarían que no les fuera a afectar, pero los datos son también aterradores de la población joven que está en camas UCI en este momento en Cúcuta, y es un llamado a que todos los jóvenes de verdad también tomen conciencia, porque es que por ahí hay un comercial de televisión muy bonito, ¿no? La mamá llama al hijo, el hijo está enrumbado, y entonces le dice, su abuelita se está muriendo. ¿Ha tenido contacto usted con alguien? ¿Ha estado en fiesta? Y el pelado está en una fiesta. Esa es la realidad de ese comercial de la televisión. Es la realidad que se está viviendo hoy en Cúcuta con la situación de los jóvenes. Es verdad que el gobierno nacional, doctor Moros, tomó medidas preventivas muy temprano, confinamiento inicial, pero la razón es fundamental y usted la acabó de explicar. Teníamos que prepararnos para el alto número de contagiados que pudiésemos tener. Y hoy estamos dándole la razón al gobierno, porque si no, no se nos hubiesen preocupado por tener las suficientes camas y las suficientes máquinas y el personal médico, en fin, hubiese sido un desastre. Pero también el gobierno, en ese afán del desarrollo de los sectores económicos, mucha gente dice que por presión creó unas actividades como el Día Sin IVA, por ejemplo, que el primer día fue totalmente un desorden, y ahí tenemos los resultados del Día del Padre, el Día de la Madre, el Día del IVA, y el segundo día, ya el tercer día fue más controlado. ¿Será que el poder, el sistema económico o el desarrollo de los sectores productivos ha estado por encima hoy de la situación de la salud pública? Pues sí, vuelvo eso es una preocupación mundial, ¿no? Ha sido una preocupación mundial, el, el desarrollo de los sectores productivos y de la economía está por encima de la salud pública. Y pues a los gobiernos en general y a nuestro sistema global de cómo funciona este planeta, pues eso siempre será para ellos
el motor, y no hay duda de que eso ha estado por encima de la salud pública. Yo pienso que pues de esa forma pues se ha impactado, ha sido uno de los determinantes en los cuales se ha aumentado el crecimiento de la pandemia. No soy economista para definir si esto si la salud, si esto también afecta a la salud pública, o sea, el descenso de la economía afecta a la salud pública en la medida en que también los recursos no llegan a las familias empiezan a tener problemas de hambre, también hay enfermedades por el confinamiento, gente en las casas confinadas también tienen otras patologías. Todo esto no es tan sencillo como decir que está por encima el interés económico sobre los intereses de salud pública. Es un equilibrio tal en el cual yo pienso que lo que ha sido más determinante ha sido la conducta humana, porque, digamos, puede haber cierta permisividad, puede haber reapertura económica controlada, puede haber permisividad para que las personas salgan de la cuarentena y eviten el confinamiento, si son capaces de salir de una forma controlada, utilizando las medidas de prevención a la calle, y entienden de que este y el siguiente año, no sabemos cuántos años más, van a ser unos años diferentes donde nosotros tenemos que adoptar una conducta diferente, donde desafortunadamente tenemos que alejarnos de nuestras raíces culturales, de nuestras raíces ancestrales de celebración. Todo eso tenemos que interpretarlo en nuestro interior, que tenemos que tener una conducta diferente en estos años que vienen. Estos años no podemos seguir con la misma actitud con respecto a las actividades sociales, a las actividades culturales, respecto a las relaciones interpersonales. Tenemos que adaptarnos, el ser humano en su evolución tiene que aprender a adaptarse a lo que le va imponiendo el medio ambiente, lo que tiene, y en este momento pues van a sobrevivir las personas que se adaptan, las personas que son capaces de entender estas exigencias que nos está haciendo la misma pandemia, la misma sociedad para poder sobrevivir. Si nosotros no somos capaces de entenderlo, de adoptar estas medidas, probablemente podemos caer en una enfermedad y estar en ese 2,8% que está en Colombia la mortalidad y desaparecer. Permítame, doctor Manuel Moros, Jesús y Omar Romero, saludar a José Ricardo Villamizar, a Antonio González, Marta Liliana Ardila, Janet Lozano, Claudia Patricia Porero, que están en este momento con nosotros. Jorge Omar Pavón dice, es muy importante este tema. Si no hay conciencia ciudadana, esto no se puede controlar. Los médicos ya no pueden dar más. La carga ha sido muy grande para estos profesionales. Y Hugo Espinosa Dávila dice, doctor, definitivamente es la falta de amor para sí mismo, para sus seres queridos y de respeto y responsabilidad hacia sus amigos y allegados. Omar Romero. Doctor, quiero volver un poquitico a un tema que se había tocado, y es con respecto a lo que nos podría pasar y que ya se vivió en el sur del continente, que fue el caso de Ecuador. ¿Estamos a qué límite de encontrar personas fallecidas en las calles de Cúcuta por esta enfermedad? ¿Y hasta qué punto las pruebas que se hacen deberían aumentarse, no solamente a través de las clínicas donde van estas personas ya por contagio, sino las mismas EPS, para mirar que no se congestionen esos lugares y que lleguen a sus casas y tengan el confinamiento allá? ¿Hasta qué extremo puede ser eso?
Bueno, sí, desafortunadamente en este momento existe una preocupación en el gremio porque estamos viendo de que la capacidad hospitalaria y la capacidad de las unidades de cuidado intensivo están al 100%. Todas las clínicas de la ciudad tienen las camas de UCI al 100%, lo que quiere decir que en la siguiente semana los nuevos enfermos que van a llegar gravemente comprometidos no van a encontrar disponibilidad de camas de UCI. Y eso muy probablemente va a generar la presencia de enfermos. Pues, ¿qué ha pasado ahorita? Pues que se ha tenido que restringir toda la actividad médica paralela. Ese es otro daño que tiene la pandemia, el daño colateral. Entonces no se están operando pacientes con cáncer, a no ser que tengan una complicación severa, no se están operando pacientes con enfermedades benignas, no se están operando pacientes de cirugía ambulatoria. Todas esas patologías se represan y van generando deterioro en la población. Pero atendiendo su pregunta, estamos en vista de que la capacidad está desbordada en capacidad hospitalaria y capacidad de cuidado intensivo, y el comportamiento social que está teniendo la ciudadanía en este momento, donde usted encuentra a los sitios de rumba, por decir, y la gente, como lo comentaban hoy alguien, sin tapabocas en las calles, sin distanciamiento social, consumiendo licor en los sitios públicos. Todo eso, sin duda alguna, va a generar un desbordamiento del número de casos en las siguientes semanas. Y con la capacidad que tenemos en este momento, muy probablemente, Dios no quiera, vamos a ver casos como el de Guayaquil, donde los pacientes, o como en Italia, donde los pacientes fallecían esperando la ambulancia en la casa o esperando que fueran recibidos en la puerta de los hospitales. Nos vamos a enfrentar a casos donde vamos a tener que escoger a quién poner en un ventilador, si a un paciente de 70 años o a un paciente de 40 años. Y eso va a ser un dilema ético muy terrible al cual se va a enfrentar esta sociedad y la sociedad médica. Y eso desde el punto de vista médico está generando también un agotamiento. En este momento, la mayoría de personal médico asistencial de las unidades de cuidado intensivo, los médicos de atención de primera línea, los médicos de atención de urgencia, es un grupo que ya tienen una fatiga importante. Muchos de ellos ya han sido víctimas de la enfermedad, y esa enfermedad es una enfermedad que deja secuelas. Entonces han tenido que retornar a sus labores con disfunción, con fatiga, con más temor, sobre todo el temor de que la reinfección existe y de que la probabilidad de sucumbir en una segunda infección es latente. Entonces, hay muchas personas que incluso han abandonado el trabajo, han pedido vacaciones temporales, han pedido reacomodación laboral, que han renunciado, que se han retirado. En este momento en la ciudad están muchas instituciones con la atención cerrada, con las consultas médicas solamente por telemedicina. Entonces, eso que usted predice, Dios no quiera, estamos muy posiblemente a puertas de que eso pase. Si la ciudadanía sigue comportándose de esa forma tan desordenada, sin conciencia, sin criterios de que somos una sociedad colectiva, donde su comportamiento afecta al otro, afecta a su padre, a sus abuelos, a los demás, eso no va a ocurrir en los próximos días. Doctor, esta es la segunda inquietud de Jaime Elías Calvacho desde Pasto. Se habla mucho de indisciplina social en casi todas las ciudades colombianas y regiones del país. ¿Usted cómo califica a Colombia en esta materia? ¿Será que somos tan indisciplinados como parece mostrar algunas cifras y algunas situaciones?
o se salva el país en disciplina social en cuanto al COVID? No, yo pienso que el país desafortunadamente se rajó en cuanto a disciplina social. En ninguna, en ninguna sector del país hemos visto una ciudad que realmente haya sido ejemplo de comportamiento y de conducta ciudadana con respecto a las medidas de prevención. No, no hay ninguna. Y es una conducta, no sabemos si es que es latina, si los latinos somos así, si, pero, pero sí existe una diferencia muy grande con respecto, por ejemplo, a muchos países asiáticos donde hay una mayor conciencia por parte de la ciudadanía en adherirse a las recomendaciones de prevención que emiten los entes de salud, las recomendaciones de salud pública. Entonces el país y la sociedad nuestra y nuestros jóvenes sí desafortunadamente se han rajado en esto. Tenemos miedo y los médicos están mirando cómo protegerse, porque atender a tanto enfermo nos está diezmando y los que vamos quedando nos cansamos, escribió la doctora Claudia Omaña. Doctor Moros, ¿cuál ha sido la cuota del cuerpo médico en esta pandemia? Pues mire, en esta ciudad, en este momento, ya llevamos 15 médicos. Desafortunadamente ya no nos acompañan, han fallecido. Y este es, digamos, lo que decía la doctora Omaña, es la punta del iceberg, porque pues las pérdidas humanas son muy graves desde el punto de vista del valor social que puede tener un médico en este momento, dada la necesidad de este recurso humano para enfrentar la situación. Pero cada pérdida humana es muy grave, pero la pérdida humana de un médico además afecta a todo el gremio. Como ustedes lo han oído, genera un temor importante en todo el gremio. No tanto, digamos, de temor de sentirse uno impotente, porque es una enfermedad que lo hace sentir al gremio impotente, porque el comportamiento, como ustedes saben, es impredecible. Hágase lo que se haga, como muchas veces, si así se cuenten con los recursos tecnológicos, con los recursos de medicamentos, con lo que usted quiera, no se puede controlar una infección o una neumonía, una respuesta inflamatoria exagerada por la infección por el coronavirus. Así es que el impacto no solamente ha sido en las pérdidas, que lamentamos mucho, sino que esto ha diezmado la capacidad del recurso humano. En este momento, como les decía anteriormente, muchas personas están agotadas emocionalmente, temor, físicamente. Se calcula que alrededor del 30% de la población médica ha tenido periodos de incapacidad, entonces esto destruye el recurso humano para suplir la atención. Como les decía, entonces esto tiene un daño colateral, porque todas las instituciones entonces están enfocadas en atender la pandemia y la atención de las enfermedades del diario vivir, de la atención de las patologías comunes, no se está logrando y esto está generando otro cataclismo importantísimo, que es que las enfermedades comunes no se pueden atender y entonces nos están llegando los pacientes severamente comprometidos, severamente enfermos de las enfermedades que ellos tenían o que tienen del común y no se les ha podido dar una atención. Este Luis Jesús es un testimonio del doctor Manuel Moros, crudo. El que 15 médicos hayan fallecido por atender a la población
caramba, así que todavía no tomemos responsabilidad. No sé quién los va a hacer pensar en salvarse y en salvar a los demás. Sí, esto es algo que nos tiene muy preocupados. En este momento se está generando en el gremio una preocupación muy grande porque sabemos de que eh, en la expectativa de que sigan cayendo miembros del equipo médico, del equipo de atención, enfermeros, bacteriólogos, eh, todas las personas del equipo de atención, esto va a diezmar la atención de la población. Y si esto va a seguir de esta forma, no sabemos quién va a atender a los enfermos en el mes de enero, porque estamos realmente muy preocupados por el desbordamiento de del pico y estamos muy preocupados por el desbordamiento en la afección del sector del gremio de atención de los médicos de atención de la primera línea. Sí, Rafael, es una cifra muy alta, ¿no? Es una cuota muy alta, porque más o menos haciendo unas operaciones, podríamos decir que es el 1%, uno por cada 100 fallecidos, ha fallecido un médico. El dato eran 1.500, ¿no, doctor? Entonces, realmente es una cuota demasiado alta para un personal que está en el frente de esta batalla contra el COVID y que es el personal que nos puede salvar la vida en cualquier momento. Mire que nosotros los docentes hemos puesto más de 30 también, que no estamos en la primera línea de batalla ni en la segunda, que teníamos que estar trabajando en casa. Hemos puesto el 2% de esos 1.500 muertos en Cúcuta. Por lo tanto, pues hubo docentes que tuvieron que ir al colegio, otros que tuvieron que salir a no sé qué. Por alguna circunstancia, también hemos colocado más de 30 docentes en Cúcuta y eso es una cifra muy alta que se va a ver reflejada también en el sector educativo en el próximo año. Doctor, la comunidad científica médica ha estado trabajando desde la aparición del COVID en la vacuna. Muchas empresas, muchas instituciones, muchos países están trabajando por ella. Ayer en Inglaterra, en Londres, se le aplicó la vacuna, la primera mujer vacunada, una señora de 70 años creo. ¿Qué expectativas tenemos de esa vacuna si ya está al 100% y las posibilidades para Colombia, ¿no? Escuchamos que en Brasil, a partir del 16 de enero, que en Argentina, después de principios de marzo, pero Colombia, ¿qué se espera? ¿Qué expectativa tenemos con respecto a esa posible vacuna? Mire, eso también es una incertidumbre porque las expectativas con las vacunas son las mismas expectativas con el tratamiento de la pandemia. Una cosa es lo que se dice, una cosa es lo que en las fases de investigación que se encuentra en este momento las vacunas, una cosa son los resultados ahorita en esta fase de investigación y otra cosa van a ser los resultados cuando realmente se aplique a la población. Entonces, ustedes saben que las diferentes farmacéuticas que en este momento compiten por el desarrollo de la vacuna están todas muy similares, pero no tenemos en este momento resultados concretos. ¿Cuándo se van a dar los resultados concretos? Cuando muy probablemente en mucho tiempo, 6 meses, un año después de que empiecen a aparecer los primeros vacunados. No sabemos exactamente la seguridad de la vacuna, a pesar de que las pruebas iniciales dicen que las vacunas son seguras, muchos estudios, muchos medicamentos y específicamente las vacunas una vez se empiecen a aplicar, pues tendremos que esperar los resultados definitivos de la investigación en la fase de aplicación a la población. La protección a largo plazo tampoco la podemos definir ni la podemos conocer. Hasta ahora sabemos que se van a necesitar 2 aplicaciones, y hay una primera aplicación que confiere un 50%
de protección, que es necesaria una segunda aplicación, periodo de tiempo después, pero estos resultados no los vamos a conocer hasta que el mundo se empiece a vacunar, hasta que los países que estén empezando a vacunar a su gente se empiecen a publicar los resultados a los 4, a los 6 meses, a los 12 meses, a ver qué es lo que realmente va a pasar. Que todo lo que está en este momento publicado es experimental, pero realmente lo definitivo va a ser cuando esto se empiece a publicar los resultados. Pues las expectativas para Colombia, pues obedecen a la capacidad de negociación de nuestro país con respecto a las farmacéuticas y a la disponibilidad. Se habla de que ya tenemos alrededor de 15 millones de dosis. ¿Cuándo exactamente las vamos a empezar a aplicar? Pues todavía es una incertidumbre para nosotros. Y por eso es otra de las razones más claras, las cuales nosotros debemos apuntarnos en que la mejor vacuna que nosotros podemos tener en este momento son las medidas de prevención. Realmente la respuesta exacta de si la vacuna va a funcionar de la forma como en este momento las farmacéuticas lo han expuesto, no la vamos a saber si hasta que pase un año, menos de que sea. Adriana Mesa escribe, desafortunadamente, aún con teletrabajo y con el cumplimiento de protocolos, cuando se debe salir a hacer mercado, diligencias bancarias que no atienden por teléfono, los docentes se han visto afectados. Naida Orduz escribe, y el montón de gente en la calle de compras, terrible. Melber Acero, excelente información para la comunidad cucuteña. Janet Villamil, buenas noches. ¿Por qué en la ciudad de Cúcuta prima el comercio y no la vida? El comercio puede replantearse, la vida no. Doctor, ¿por qué el gobernador no actúa y la alcaldía? Doctor, ¿por qué tanta indiferencia si los seres acá en Cúcuta parecen animales? Hay que atajarlos. ¿Por qué entonces el gobernador no actúa y el alcalde? Ordenen un toque de queda, pero por favor, salvemos a Cúcuta, salvemos nuestra familia. Ayuda, no más muertes, no más. Ayuda, por favor. Eso lo escribe Janet Villamil. Y dice, por favor, gobierno, es muy triste, por Dios, ustedes los médicos son nuestra bendición en este momento. Dios los cuide para que nos ayuden. Esa es la realidad, es lo que piensa la gente en este momento, Omar Romero. Sí, la preocupación nos lo ha reiterado el doctor aquí esta noche en el programa y yo creo que esa es la palabra que pronto dirá, pero la palabra cansancio, pero es que si no nos autocuidamos va a ser muy complicado. Uno sale con temor, uno sale a coger la buceta aquí y no sabe si la persona que va en la buceta al lado de uno va con el virus o qué, o en fin, lo mismo pensará la persona que cuando uno se sube. Ve uno pasajeros que se quitan el tapabocas en plena buceta. No, eso es muy lamentable. Y lo que tocaba de la vacuna, Doc, viendo un programa en estos días en CNN, un médico de Perú que es muy conocido, un epidemiólogo, apellido Huertas, que el nombre no lo sé, él hablaba de eso, de la doble dosis de la vacuna, que que el segundo refuerzo se llama más o menos como a los 6 meses o al año. Que pues lo que le pude entender es que la vacuna, la primera que le aplican a la persona, es como una especie de capa para atraer el virus y mantenerlo ahí y que muera ese virus en esa capa. Porque decía él que la vacuna es protegerlo a uno y proteger que la persona no se siga enfermando. Eso es más o menos lo que le traté de interpretar o entender al médico. Pero ¿será que todo el mundo se deja vacunar, se querrá vacunar? Porque hay mucha gente que dice que no, que espera no vacunarse porque no sabe qué efectos colaterales puede tener esa vacuna y cuánto tiempo duraría esos efectos de esa vacuna, según ustedes que son especialistas, para que haga efecto en el cuerpo.
Yo le preguntaba al doctor Omar Pavón de unas semanas, bueno, me vacunaron hoy, ¿qué hago? ¿Ya me boto el tapabocas y listo? ¿No vuelvo a utilizar gel? Ya me curé? No, eso decía hace un momento, no conocemos específicamente qué va a pasar. Pero la vacuna no quiere decir que usted tenga que evitar las medidas de prevención. No podemos abandonar los tapabocas en las primeras semanas después de vacunados hasta no estar seguros de que tenemos anticuerpos. Entonces, para que una persona Exacto. pueda abandonar el uso de un tapabocas, tiene que estar monitoreando, sus niveles de anticuerpos. Y eso se hace después de la segunda dosis. La segunda dosis tal vez es mucho más rápido, mucho más temprano. Y lo que se prevé es que la vacuna no va a evitar del todo el contagio. Lo que probablemente va a hacer es que la respuesta a la enfermedad sea mucho más modulada y de que la gravedad de la infección sea menor. Todos estos interrogantes no se van a resolver hasta que la vacunación ya esté en curso y esa fase de investigación, que es la fase de investigación ya en humanos, en el campo, sea, esté ya produciendo datos epidemiológicos que permitan saber cómo se va a comportar. Ustedes saben que esta vacuna se está sacando a pasos supremamente acelerados. Lo comparan con la vacuna del SIDA que lleva más de 40 años, una enfermedad que lleva casi 40 años en el mundo y no se ha logrado una vacuna. Y entonces con esta, lograrla sacar en menos de un año, pues obviamente va a tener las dificultades en obtener los resultados precisos de seguridad y de protección a corto, mediano y largo plazo. Y eso, como les decía, no lo vamos a saber hasta que ya se haya vacunado y se estén recogiendo los resultados de investigaciones de las diferentes farmacéuticas. Entonces no podemos pensar que la vacuna va a resolver el problema de la pandemia. Ese es un mensaje que debe quedar claro. No podemos pensar que en este momento la vacuna nos va a resolver el problema. En este momento nosotros estamos enfrentados a un problema de salud pública supremamente grave que es impredecible, es un comportamiento completamente impredecible de este virus. O sea, hay teorías de que el virus muta, de que el virus se hace, por el contrario, se hace más agresivo. O hay otros que dicen el virus se hace menos agresivo. Lo que estamos viendo ahorita en este momento es que si uno dijera, o es que el virus es más agresivo o es que la contagio es mucho mayor. Pero volviendo al punto de la vacunación, eso no vamos a tener una respuesta hasta que haya pasado por lo menos un año a partir de ayer que se aplicó la primera vacuna en el Reino Unido. Dice José Calixto, la indisciplina social y la falta de conciencia en la ciudad de Cúcuta tiene disparados los altos índices de contagio y saturadas las UCI en diferentes clínicas y hospitales. Raquel Graciela Peñalosa, la gente aún cree que el virus es mentira, solo hasta que les toca a ellos o a su familia. Gerson Alexis Omaña le dice, doctor, por favor aclare a los ignorantes que los asintomáticos sí transmiten la enfermedad. Y Norberto Pinto pregunta, ¿creen ustedes que la indisciplina está directamente relacionada con la debilidad y permisividad de las autoridades policiales? Lo de los, sí, lo de los asintomáticos, doctor. Ya, no, pues, los asintomáticos, claro que son un factor de contagio. Hay que
determinar si, dependiendo de la carga viral y del momento, del momento en que van de la infección. Pero es obvio que los asintomáticos han sido uno de los vectores más importantes, uno de los factores más importantes en el contagio, porque son las personas que en este momento no tienen medidas de protección, en los cuales nosotros no tenemos sospecha de que nos puedan contagiar. Lo otro era... Lo de la policía, si tienen la culpa, los controles que no se llevan a cabo en la ciudad. Lo mismo, eso es un interrogante de toda la humanidad. Si con medidas coercitivas, sacando las fuerzas militares a la calle, sacando la policía a la calle, esto se va a disminuir. Pues hay ejemplos en Italia, en algunas ciudades de Italia y en España, donde tuvieron que sacar la policía a la calle y eso ha logrado por lo menos mantener las personas en la calle. Pero si eso realmente controló la pandemia, no lo sabemos. Aquí lo que nosotros tenemos que llamar es a una concientización ciudadana, que las personas actúen con cordura, que actúen con conciencia de que esta es una enfermedad que tiene un comportamiento muy agresivo, de que existen unos elementos muy sencillos de protección que son los que tenemos que guardar. Y en este momento y en estas fechas de Navidad, donde estamos desbordados, la gente está actuando como si no hubiera pasado nada este año. La gente está en las calles, la gente la gente está citando a fiestas de forma abierta, la gente está haciendo fiestas clandestinas, la gente está... eso es una forma de transmitir de una forma exponencial el virus, y como decíamos hace un rato, no sabemos qué va a pasar en los siguientes 15, 20 días, la primera semana de enero en Cúcuta y en el resto del país. Vamos a recoger las secuelas de las fiestas de velitas, de las novenas, del 24, del 31. En lo personal, este año, las Navidades, estas celebraciones no tienen ningún acto de estos. Desafortunadamente, no podemos pensar que podemos reunirnos en familia como antes, no podemos reunirnos porque es exponernos de una forma muy clara a una contaminación. Doctor Manuel Moros, como gremio, ¿le van a hacer alguna petición directa al gobernador, al alcalde, para ver si se puede controlar todo esto? Pues el sentimiento en este momento del gremio médico, generado primero por la afluencia de enfermos y de la impotencia que en este momento tenemos ante no poderlos atender, generado por las víctimas que se nos están presentando en el gremio, casos, como decía anteriormente, muy dolorosos para nosotros, y generado sobre todo por lo que estamos viendo de la conducta social de nuestra ciudadanía. Estamos entonces generando un movimiento para dirigir una solicitud a los entes gubernamentales y a la población en general para tomar unas medidas de control mucho más preventivas, pero eso es un tema que se tiene que discutir probablemente se va a discutir mañana con las autoridades de salud del departamento. Doctor Manuel Eduardo Moros, muchas gracias por haber estado con nosotros acá en Cero Coronavirus, el programa de la revista Contraluz.co, para transmitirnos toda esa preocupación que tienen ustedes los médicos por el avance de la pandemia en Cúcuta. Bueno, muchas gracias, Rafael, y vuelvo y reitero el mensaje para la ciudadanía es que
estas fiestas decembrinas, entendamos de que no pueden ser como ninguna de las anteriores. Entendamos que tenemos que ser muy conscientes de que este ha sido un año realmente terrible para la humanidad, para este planeta, y que por consiguiente nosotros tenemos que adoptar una conducta consecuente con esta crisis mundial que estamos viviendo. Y esta conducta no tiene que ser otra que tomar conciencia de las recomendaciones que se han emitido por parte de los gobiernos, de la Organización Mundial de la Salud, del Ministerio, de los gremios médicos, para mantener el distanciamiento social y las medidas de prevención. No podemos permitir que la gente esté celebrando de una forma desordenada como lo está haciendo. Esos son generadores de contagio para la comunidad. Pues muchas gracias, doctor, muy gentil, muy amable. Todo esto es muy grave, Jesús Omar Romero, todo esto es terrible. Gracias, doctor, muy amable por toda su información. Muy amable, doctor. Muchas gracias. Sí, es que es muy complicado, Rafa. 32.000 casos en el departamento, 1.500 fallecidos, 15 médicos fallecidos. Es que eso, no sé, y si eso solamente es Norte Santander, miremos para otras regiones del país cómo está la situación. Es bastante complicado. Yo creo que las medidas que ha tomado el gobierno, no sé, será que aplicar alguna inyección que le haga olvidar a la gente que tiene que quedarse en la casa y cuidarse, porque ya con tanta existencia y tanta cosa, pues hasta el mismo gobierno también se ha cansado por toda esta libertad que ha dado después de los últimos meses de la, digamos, pospandemia literal, ¿no? Pero la gente se está desfogada y cree que se va a acabar el mundo si no sale en la calle. Y este es el mensaje que nos envía Jorge Omar Pavón acerca del asunto que tratamos ahora con el doctor Manuel Moros. Este es un mensaje dirigido a los habitantes de Cúcuta y norte de Santander. Las circunstancias que estamos viviendo en la ciudad con relación a la pandemia provocada por el coronavirus, con un número sostenido de casos nuevos y muertes por la misma causa, ha llevado a la ocupación total de las camas de hospitalización y de cuidado intensivo UCI en el Hospital Universitario Erasmo Meós y las clínicas de la ciudad, lo cual pone en grave riesgo a los habitantes de Cúcuta y norte de Santander y nos lanza una alerta acerca de la inminencia de una crisis sanitaria con resultados catastróficos. Podríamos llegar a tener enfermos que no sean atendidos oportunamente por la carencia de camas y no pueda prestárseles también los servicios que requieren. Se sabe con certeza que este aumento en el número de infectados es una consecuencia directa de no obedecer las recomendaciones que las autoridades civiles y de salud han dado a conocer ampliamente. Los mayores focos de infección se han identificado en las fiestas y las reuniones familiares y sociales. Algunas de estas fiestas organizadas de manera clandestina. Las sociedades médicas, encabezadas por las de infectología y medicina interna, recomiendan y hacen un llamado urgente a los habitantes de la ciudad y el departamento a mantener el acatamiento de las medidas de prevención y de autocuidado. Teniendo en cuenta que las festividades decembrinas ya comenzaron, se recuerda que el virus está circulando entre nosotros, no se ha ido. Las medidas de protección personal son efectivas para la prevención, no solo del individuo, sino de su núcleo familiar. Las fiestas y el licor pueden y deben ser aplazados por unos días, mientras se supera esta crítica situación de salud que nos puede llegar a afectar en algún momento, tanto en lo personal como lo familiar. Y recuérdese que especialmente son vulnerables los adultos mayores. Está comprobado que cuando se cumple el distanciamiento físico, esto es, la separación entre las personas de al menos 2 metros, el uso continuo de tapabocas, el lavado frecuente de manos, evitar aglomeraciones y preferir espacios bien ventilados, se disminuyen las posibilidades de contraer el virus
y así estaremos cuidándonos y cuidamos a los demás. Estas fiestas de Navidad, cucuteños y norte santandereanos, al igual que las del Año Nuevo, serán diferentes a las celebraciones de los años anteriores. Debemos tener en cuenta esto y ayudarnos entre todos. No es difícil, solo debemos tomar conciencia para mantenernos sanos y a salvo. Hagámoslo, por favor. Ese es el mensaje de Jorge Omar, y con este mensaje, pues, con el agradecimiento de nuevo, doctor Manuel Moros, pues damos por terminado el tema del día, la preocupación de los médicos y todo esto que tiene que ver con la solución que se plantea para esta situación que nos tiene preocupados a todos. Nosotros nos quedamos acá para preguntarle a Rafael Yamit acerca de qué pasó con el concurso del pesebre ecológico.